Bien. Muy buenos días con todos. Por favor, podríamos esperar unos 5 minutos más como para iniciar la charla. Gracias. Buenos días. Pero de aquí, de aquí atrás. Es que la gente todavía sale y aquí de la CNC también salen los... Hola.
Muy buenos días con todos. Muchas gracias por asistir a esta charla de Ecovis de Ecuador. Como ustedes conocen, es una firma de auditoría que tiene representación en este mercado ecuatoriano. Esperamos que esta charla sea de su agrado y sin más preámbulos, vamos a proceder. Bueno, pues como ustedes saben, vamos a hablar de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, que básicamente es una norma que tiene un impacto de reducción en la carga impositiva sobre las familias ecuatorianas por efectos del exceso en la carga fiscal que se ha venido dando en el año anterior. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta norma o cuál era su impacto relevante? Es que de alguna manera aligere la carga fiscal. Por eso, la Corte Constitucional, el 20 de junio del 2023, publica y aprobó evidentemente esta ley. Les podría pedir que por favor silencien los micrófonos. Entonces, ¿cuál es el efecto de esta? Como les había dicho, es aligerar un poco la carga fiscal. Gracias, muy amables. El efecto básico que tiene es ese, adicionalmente a el efecto que se dio en octubre del 2022 por la inconstitucionalidad que se le determinó al régimen RIMPE. Entonces, como podemos ver, esta norma en la agenda que habíamos colocado para su conocimiento va a abordar estos dos temas como macro y adicionalmente otros dos o tres temas que esta ley incluye. Sí, si no me como yo dos. Al Torres, pregúntale si es que quiere. Si no, vengan. ¿Podríamos, por favor, silenciar los micrófonos? Gracias. Entonces, como les había dicho, esta ley lo que busca es un aligeramiento de la carga en función del sistema tributario, que es lo que nos dice el artículo 300 de la Constitución. Es que yo tengo principios de progresividad, de simplicidad administrativa, tengo también equidad. Entonces, ¿qué es lo que está buscando esta ley? Es tener un efecto no retroactivo, sino retrospectivo, es decir, retrotraer la norma al inicio. Por eso, uno de los cambios principales de esta ley como tal es la inclusión de gastos personales para la determinación del impuesto a la renta de personas naturales. Si bien es cierto, las dos aristas de esta reforma como tal principales son las reformas al régimen RIMPE y la reforma a la liquidación del impuesto a la renta de personas naturales. Adicionalmente, se dieron otros cambios que incluye la norma con el fin de buscar un sistema de justicia tributario más justo. Partiendo de esa premisa, entonces, vamos a comenzar con nuestra pequeña explicación. Como les había dicho, uno de los principales cambios es la reforma al segundo numeral, después del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que habla específicamente de los gastos personales. Entonces, ¿qué es lo que busca? Que toda persona natural que sea beneficiaria de una rebaja de impuesto a la renta causada. Ojo, no es lo mismo que yo diga que me voy a hacer un beneficio de un crédito tributario a que yo me esté tomando un gasto, que es preliminar, evidentemente, a la determinación de la base imponible. Entonces, ¿qué es lo que básicamente hace esta norma? Es que si bien es cierto, yo utilice mis gastos personales, tome un cálculo determinado para establecer cuál es mi techo y producto de ese techo yo determine mi base imponible y tome una rebaja al final. Entonces, ¿qué es lo que está buscando en esta ley? Estamos viendo que es un aligeramiento de la carga, porque el crédito tributario evidentemente lo voy a tomar post la determinación de la base imponible y de la aplicación de la tarifa del impuesto a la renta. Entonces,
Esto, ¿qué es lo que hace? A diferencia de cómo estaba la norma hasta el 2022, es que yo tenga un techo de gastos que me permita disminuir esa base imponible. Este es un cambio súper importante y que realmente retrotrae la ley a como estaba hasta el 2021, que es básicamente tomar una exoneración o una rebaja, una disminución de gastos para buscar la equidad tributaria de, en este caso, la persona natural que está haciendo la declaración, previo a los créditos tributarios, como les había dicho. Entonces, ¿qué es lo que busca o cómo es las reglas de aplicación de esta norma? Básicamente me dice que yo tengo que tomar 2 techos siempre y cuando o en función de las cargas que yo vaya a tener. Entonces, como podemos ver, hasta el 2021, evidentemente yo tenía gastos que me podía tomar a nivel global, independientemente de si tenía 1, 2 o 3 cargas, sean mis hijos, sean mis padres. Hoy por hoy, ¿qué es lo que me dice la norma? Para la liquidación, evidentemente, del impuesto a la renta, yo tendré que considerar si tengo 0 cargas, es decir, por ejemplo, una persona soltera que trabaja en una petrolera, por poner un ejemplo. Evidentemente, ella va a tener unas utilidades bastante sustanciales, que si bien es cierto, se consideran como parte de los ingresos grabados. Ella, al no tener una carga que vendrían a ser hijos o padres que dependan de él, tendrá que únicamente tomar un techo inferior en relación a una persona que tenga 3 o 4 hijos, o que su pareja sea una carga, por así decirlo, financiera para él. Entonces, cuando yo tengo una persona natural con 0 cargas familiares, ¿qué es lo que tendré que considerar? Que mis gastos personales tienen un techo en función de ¿qué? Del 18% del menor valor entre mis gastos personales y la canasta básica. Entonces yo tengo que tener aquí una consideración bastante clara de cómo voy a determinar ese límite. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, lo único que quiero que en este momento sí les quede es que yo tengo que hacer la comparación entre mi gasto personal y mi canasta, multiplicado por las cargas familiares que yo tenga. De ese porcentaje, yo voy a tomar el 18%. Cuando yo soy una persona natural con 1 o hasta 5 cargas familiares, el techo va a ser diferente. La comparación es la misma, entonces voy a tener que tomar mi gasto personal y compararlo con mi canasta básica multiplicada por el número de cargas que yo tenga. Entonces, como pueden ver, aquí está cumpliendo el principio de equidad, que es decir, y evidentemente de progresividad, porque a medida que yo tenga más gastos, tendré un impacto fiscal inferior. Si yo tengo si tengo una carga familiar, voy a multiplicar mi canasta básica hasta por 9. Si tengo 2, multiplicaré por 11. Si tengo 3, multiplicaré por 14. Si tengo 4, multiplicaré por 17. Y si tengo 5 más, multiplicaré por 20. Este techo máximo aplica también para las personas naturales que tienen cargas con enfermedades catastróficas o enfermedades huérfanas, que evidentemente tienen que ser soportadas, como lo dice la resolución número 20 del 2023. Haciendo un análisis de esto, ¿qué tendríamos que decir? Que si yo digo, como les había dicho, de 0 cargas, multiplicaría por 7, es decir, que mi valor máximo de gastos personales va a llegar a ser 5.352,95. ¿Qué pasaría si yo creo que soy una persona natural y que no necesito tener facturas y tengo 0 de gastos que realmente son los permitidos para tomarme como gastos personales? Entonces, evidentemente, tendré que tomar ese 0, porque mi comparación lo que me dice es entre mis gastos personales y la canasta multiplicada por el número de cargas. Entonces, es importante que yo siga sacando facturas, que esas facturas estén soportadas, y hoy por hoy tenemos una connotación adicional, que si bien es cierto, tenemos el derecho a tomar los gastos por nuestras mascotas, pero eso no significa que estas mascotitas son cargas familiares. Eso sí es una aclaración súper importante que hay que hacer. Y que adicionalmente el director del Servicio de Rentas Internas
ya informó que si bien es cierto en el tema de salud, tenemos que considerar que si yo hago atender a mi gatito, a mi perrito, voy a grabar una tarifa del 12% de IVA, porque la exoneración o la tarifa de 0% para IVA en lo que son servicios de salud únicamente aplica para personas, tal y como lo tiene regulado el Ministerio de Salud. Entonces, en ese sentido, retomando un poquito, el valor máximo de deducción como rebaja vendría a ser 963,53. Si yo tuviera una carga, sigo siendo, por ejemplo, una persona natural, sea soltero o casado, y en este caso tengo únicamente a mi cónyuge, entonces voy a multiplicar la canasta básica por 7. Aquí es importante recalcar que esta canasta básica, hasta como la teníamos hasta el 2022, era con el corte a diciembre del año anterior. Hoy por hoy tenemos con corte a enero del año en curso. Entonces, si bien es cierto, ¿qué es lo que busca en este caso? Es que yo tenga información evidentemente vinculante al ejercicio económico sobre el cual estoy declarando. ¿Cuánto va a ser el máximo valor a tomarme como gastos personales? Si yo tengo una carga, 6.882,36. ¿Y cuánto va a ser el valor máximo de deducción como rebaja que voy a tener? 1.238,82. De igual manera yo tendré en el siguiente rango, ¿qué pasa si yo tengo 2 cargas? Entonces, ¿por cuánto tendré que multiplicar la canasta básica de enero por 11? ¿Cuánto va a ser el valor máximo de gastos personales? 8.411,77 y mi máximo de reducción sería 1.514,12. De igual manera, en el siguiente rango tendré una tercera carga familiar, que este es básicamente el ejercicio que vamos a ver y que se aplica para todos los casos, para todas las casuísticas. Lo único que yo voy a tener que considerar es el cambio sobre el número de cargas que yo tengo. Y como les decía, esto es progresivo. Entonces, si yo tengo menos o más cargas, evidentemente tendré que pagar una mayor carga impositiva. Cuando yo tengo 3, voy a multiplicar por 14. Y el valor máximo de gastos personales que voy a tener es 10.705,89. Y el máximo de crédito tributario que voy a tener para reducción es de 1.927,6. Si yo estoy en el rango de 4 cargas familiares, entonces tendré que multiplicar la canasta básica por 17, lo que me da un valor máximo de gastos personales de 13.001. Y la reducción la deducción sería 2.340. Y en el último nivel, que viene a ser 5 o más, cuando yo tenga, como les había dicho, cargas que tengan una enfermedad catastrófica o que sean enfermedades huérfanas o que tengan discapacidades, entonces tendré que tomar por la canasta básica por 20, lo que me da un valor máximo de gastos personales de 15.294,13. Entonces entenderíamos que este es el techo máximo de gastos personales que yo sí o sí tendría que tener soportado. Como les indicaba, ¿qué es importante aquí? Que yo tenga todo este valor debidamente soportado. Aun cuando yo sea una persona natural que no tenga cargas, entonces lo mínimo que voy a tener que tener soportado es 5.352,95. Si yo tuviera aquí 3.000, evidentemente, al momento de tomar la comparación, 3.000 va a ser el límite inferior. Y lo único que podré tomar es esos 3.000 multiplicado por 18%. Por lo tanto, mi rebaja ya no sería 963,53. Entonces, esas consideraciones sí o sí las tendré que tener. Porque si es que yo en algún momento no he sacado facturas, no tengo cómo soportar estos gastos, recordemos que hoy por hoy estamos en una facturación electrónica. Ya no es tan sencillo poder obtener el soporte con una facturación física. Entonces, prácticamente todo es facturación electrónica, excepto los negocios populares. Y en ese sentido, sí o sí, la Administración Tributaria hoy por hoy tiene en su repositorio toda la información que ya tiene un vínculo con mis gastos personales y con los demás gastos que yo tenga. ¿Cuánto será el valor máximo de deducción como rebaja cuando yo tenga 5 o más cargas? 2.752,94.
Este efecto ya lo vamos a ver en el ejercicio para que sea mucho más ejemplificado el efecto que yo tengo sobre la reducción y sobre el límite de gastos personales. ¿Qué condiciones tengo que tener aquí? ¿Cómo voy a tomar el crédito tributario? Si la rebaja aplica si la rebaja aplicada es inferior al impuesto a la renta causado, no se va a configurar un pago en exceso. ¿Y a qué se refiere esta parte de la norma? Lo que me dice es que si yo tuviera un gasto o una rebaja, como habíamos visto antes, digamos que mi rebaja es de 2.752,94, ¿ya? Y mi impuesto causado es de 1.200. Entonces, ese excedente que, por así decirlo, me está quedando, si lo vamos a ver en un efecto matemático, yo no tendría derecho a una devolución. Evidentemente, se espera que la administración tributaria, el momento de configurar a nivel de plataforma el formulario, evite o restrinja este tipo de beneficio y evidentemente no me salga como un crédito tributario. Sin embargo, tendríamos que esperar al reglamento y tendríamos que esperar a qué condiciones adicionalmente va a emitir la administración tributaria en próximas resoluciones. ¿Cómo voy a tener que considerar este cálculo y esta retención? Entonces, se considerará el valor de la canasta básica, como habíamos dicho, de enero al ejercicio fiscal respecto del cual estoy liquidando el impuesto. Entonces, es muy importante aquí que yo no me confunda entre cómo tenía hasta el 2022 y cómo tengo que liquidar hoy el impuesto. Entonces, si bien es cierto, como les decía, esto no es retroactivo y eso es muy importante aclarar, es retrospectivo, es decir, que retrotrae la norma. ¿Qué gastos personales siempre tengo? Alimentación, vestimenta, educación, arte, cultura, salud, turismo local, vivienda y hoy por hoy los gastos de mascotas. Evidentemente, creería que no va a haber un gasto de turismo local por la mascota. Sin embargo, podríamos decir que sí, alimentación es un hecho que lo vamos a tener. Vestimenta sí, que van a ser todos sus accesorios, o lo entenderíamos así, salvo una aclaración del reglamento. Educación podría ser el adiestramiento de una mascota. No hay hoy por hoy el reglamento y entenderíamos que puede ser así. También vamos a poder tomar el tema de arrendamiento en vivienda, pago de intereses por compra de vivienda, que esto sí estaba hasta el 2021, pago de pensiones alimenticias, también es un gasto personal sobre el cual tengo derecho. Adicionalmente, tengo que considerar que el cambio en las retenciones por la relación de dependencia tengo que aplicarlo desde julio. En algunos casos, como habíamos visto, si bien es cierto, esta ley orgánica, que al ser orgánica tiene su carácter de norma suprema sobre la ley de régimen tributario interno y evidentemente la reforma para impuestos mensuales, evidentemente se hace sobre el siguiente mes por su periodicidad, que en este caso viene a ser el efecto de retenciones. Para el mes de junio yo tuve que haber hecho la retención tal y como lo venía practicando, pero para el mes de julio ya la tengo que volver a configurar y considerar si es que yo tuve cambios en las remuneraciones o tuve un bono adicional, tendré que considerarlo como parte de los ingresos que voy a tener en su estimación hasta el cierre de diciembre. O la bonificación que ya tengo que incluirla para el cálculo y determinación de la porción que tenga que tener por cada uno de los meses que me quedan, que vienen a ser prácticamente 6. Ya. Para el tema de las condiciones que adicionalmente yo tengo que tener, entonces tengo cargas familiares. ¿Qué se considera como cargas familiares? Hoy por hoy la ley lo dice, vienen a ser padres, cónyuges o pareja en unión de hecho, que evidentemente yo tendré que demostrar esto y que lo dice realmente la resolución 20 del 2023. En el caso de mi cónyuge, yo tendré que presentar una copia de la cédula para evidenciar que tenemos una relación marital. Y en el caso de una unión de hecho, tendré que también presentar, evidentemente, si no he actualizado tal vez la cédula, podría presentar mi escritura notarial en la cual yo estoy hoy por hoy
asumiendo que tengo una relación con una persona. Hijos hasta los 21 años o discapacidad de cualquier edad. En ese sentido, si bien es cierto que es lo que me dice, que presente evidentemente todas las pruebas, cédula del menor de edad, o en este caso del hijo que tiene, no tiene todavía los 21 años o que tiene los 21 años y que es mi dependiente. En algunos casos, ¿qué es lo que adicionalmente podría presentar? Evidentemente un certificado de que no pertenece a Fuerzas Armadas, de que no pertenece, de que no tiene una aportación al IES. Y aquí es importante recalcar todas las declaraciones que se han venido dando. Entonces, y que las vamos a abordar un poquito más adelante. En ese sentido, si bien es cierto, yo puedo tener a mi hijo de 21 años durante cierto periodo, evidentemente, ¿qué pasaría si se casa? Y que esta connotación es súper importante, que no tenga ingresos grabados este dependiente. Porque puede ser que yo diga, sí, mi hijo es mi dependiente, pero está haciendo pasantías. ¿Qué va a pasar en ese caso? Entonces, ya lo vamos a ver más adelante. Adicionalmente, ¿qué es lo que me dice sobre las cargas familiares? Que la rebaja incluye los gastos realizados por cada carga familiar. Entonces, yo tendré que sí o sí registrar estas cargas familiares para saber que esos gastos me los voy a tomar dentro de mi techo de gastos personales. Estas cargas se van a distribuir de manera discrecional. ¿Qué pasaría si si mi esposo tiene ingresos grabados y yo también, y tenemos 4 hijos? Entonces, en función de ello, yo tendré que hacer tal vez una planificación tributaria de cuánto genera o cuántos ingresos grabados al final del año él va a tener y cuántos ingresos grabados voy a tener yo. Y en función de ello, estimar a cuál de los dos va a ser más beneficioso el que se considere esta carga. O la distribución de la mitad o de todas de uno solo. Porque puede ser que yo gane un ingreso básico y evidentemente nunca voy a alcanzar la fracción básica desgravada, pero mi esposo tiene un sueldo de 4,000. Entonces, ¿qué es lo mejor? Es que mi esposo tenga todas las cargas familiares. Las mismas cargas no pueden ser consideradas por 2 o más contribuyentes. Esto es una aclaración muy importante que se ha hecho ahora, porque si bien es cierto que era lo que yo tenía antes, puede ser que yo tenía, para las utilidades yo le voy a incluir a mi esposo. Entonces, si bien es cierto, esos son ingresos adicionales que sí son grabados y que no tienen de alguna relación con esto, porque si bien es cierto, yo lo considero como una carga para la distribución de utilidades, pero como carga deducible para, en este caso, los gastos personales, no la deberé de considerar porque tiene ingresos grabados si es que tiene una relación de dependencia. O si en su defecto tiene un RUC y digamos que tiene un servicio de catering. Entonces, evidentemente, esos ingresos son grabados, aun cuando se encuentre en un régimen de negocio popular. Entonces, yo tendré que considerar que esa persona hoy por hoy no podría ser considerada para mi techo de gastos personales. Ahora, vamos con un ejemplo aquí. Cuando terminemos los ejemplos, en tal caso, el ejemplo hacemos una pausa para que puedan practicar las preguntas con respecto al ejercicio y después continuamos con el siguiente tema. Digamos que esta persona está en relación de dependencia y tiene ingresos mensuales de 3.391,67, tiene una bonificación de 8,000 y tiene 3 cargas familiares. ¿Qué es lo que se le ha venido reteniendo? Más o menos $359,58. Es decir, que durante el primer semestre esta persona tuvo una retención de 2.157,46. Como podemos ver, si bien es cierto los ingresos de esta persona podrían considerarse altos, la retención o los efectos del impuesto a la renta hasta como estaba antes de la ley de la LEFAM es bastante gravoso y puede ser muy impactante para una familia con 3 cargas familiares. ¿Qué es lo que buscan? Como les había dicho, básicamente una distribución de una carga más justa. Entonces, ¿qué era lo que teníamos aquí? Si yo multiplicara esos ingresos, por 12 meses yo tendría un ingreso anual de 40.700, más la bonificación de 8,000.
13º, 14º y fondos de reserva que, como conocemos, de acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno, en el artículo 9 se establecen como exenciones del impuesto a la renta, ingresos exentos. Por lo tanto, estos no se van a considerar como parte de la renta gravada. De todas maneras, yo lo tengo que considerar como parte del ingreso total. Y aquí una aclaración importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en mi formulario de gastos personales, el SRI vuelve a aclarar que se considere todo el ingreso. Y ya lo vamos a ver aquí. Entonces, aquí hay una nota que básicamente me aclara que tengo que considerar todo el ingreso, aún considerando que yo tengo un aporte al IES, que si bien es cierto, debería de descontar. Lo dio firmado por mí, tendré que... Tengo 4.602,15, digamos que ese es un empleado en general, por lo tanto, que si podemos, como podemos ver, yo tenía... Ya. Un minuto, por favor, porque me dicen que hay un poco de interferencia. Parece que está mejor. Me van a disculpar que no proyecta la cámara. Entonces, como les decía, es cierto, yo tenía antes ver aquí una tabla del impuesto a la renta que tenemos hoy por hoy reformada a partir de julio con la IFAM. Y a partir del tercer rango ya comienza a modificarse. Sí, sí, pero déjame ver, ¿no será que estoy conectada a otra red? Perdón por la interrupción. Teníamos un poquito de problemas con el internet. Entonces, ahora,
Me parece que ya se escucha mejor. Entonces, retomemos el ejercicio, todo el ejercicio. Como les había dicho, digamos que yo soy un empleado en relación de dependencia, tengo un cargo gerencial, pero no soy un mandatario. Entonces aquí es importante considerar por qué esto, porque un mandatario, por esencia, por su relación, por su relación comercial que tiene con una sociedad, debería de tener un contrato civil. Entonces, en el caso de ellos, el aporte al IES también es sobre un 17.6. Un empleado en general tiene un aporte sobre un 9.45. Entonces, partiendo de esa premisa, digamos que yo percibo unos ingresos de 3.391,67 mensual, lo que me da a mí un total de ingresos anual de 40.700. Por mi cumplimiento de metas, me dan un bono de $8.000. 13º, 14º y fondos de reserva son beneficios que por ley laboral he alcanzado y que realmente se me serán pagados evidentemente en función de las fechas establecidas. Estos, como sabemos, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, constituyen ingresos exentos. Sin embargo, por efectos de la declaración del formulario de gastos personales, yo tendré que sí o sí considerarlos como parte de mi ingreso. Y ya vamos a ver en el formulario cuál es la connotación y por qué se hace esto. Por lo tanto, mis ingresos son de 55.933,33 en todo el ejercicio. Mi aporte al IES va a ser de 4.602,15, por lo tanto, esta es una deducción. Si bien es cierto, con la circular 20, que ya lo vamos a abordar un poco más, ¿qué es lo que dice la administración tributaria? El agente de retención, sí o sí, tiene que considerar esta deducción para efectos del cálculo y determinación de la retención. Entonces, si yo soy el empleador, el momento en que estoy calculando la retención por el semestre que me queda, yo tendré que deducir este valor, sí, por efectos de cálculo. Pero el momento en que yo reciba el formulario de gastos personales de mi empleado, yo tendré que verificar que aquí, en donde dice total de ingresos con este empleador, el empleado me declare el 100% de los ingresos. Y aquí hay una nota aclaratoria que la Administración Tributaria lo ha dejado, en el que dice claramente que se incluya todos los ingresos. Evidentemente es por efectos de cálculo, porque la Administración Tributaria va a recalcular el valor más allá de que tenga acceso o no al sistema total público de información. Entonces, en ese sentido, yo tendré que considerar eso por efectos de la liquidación de la retención. Otro de los cambios importantes del Alfam es el cambio de la tabla del impuesto a la renta para personas naturales, que como podemos ver aquí, evidentemente hay ciertos rangos en los cuales ya comienza a descender o a incrementar los rangos. En el primer rango, que es 11.722 de fracción básica desgravada, no existe un cambio. Evidentemente sigue siendo una fracción excedente básica, un impuesto a la fracción básica, perdón, de 0, y un impuesto a la fracción excedente de 0%. En el segundo rango, como podemos ver, va de 11.722 a 14.935, se sigue manteniendo, en este caso, el 5% de impuesto a la fracción excedente, pero a partir del tercer rango comienza a haber una variación. La fracción básica se mantiene de 14.935, el exceso varía. Entonces, ¿qué es lo que busca? Es incrementar un poco el techo para que las personas que están dentro de este rango o el universo de contribuyentes que está dentro de este rango sea un poco más amplio. Antes era 18.666, hoy es 19.385, incrementando esta banda.
¿Cuánto es el impuesto a la fracción básica? $160, es decir, que sí o sí voy a tener que pagar estos $160 más el impuesto a la fracción excedente, que viene a ser sobre el exceso un 10%. A partir de aquí ya comienza a cambiar la tabla del impuesto a la renta. Hasta junio yo tenía en el siguiente rango, en el cuarto nivel, 18.666 hasta 22.418. Para este año, a partir de julio, perdón, es 19.385 hasta 25.638. Entonces puede ser, como les decía, que yo tenga empleados que ya estén dentro de este rango y que, si bien es cierto, antes les venía reteniendo, como habíamos visto al inicio de la casuística, $300 mensuales, que evidentemente es una carga fiscal bastante fuerte para una familia con 3 cargas. Hoy por hoy, eso va a hacer que yo baje de alguna manera al anterior nivel. ¿Cuánto tengo? Un impuesto a fracción básica, 606, y un impuesto a la fracción excedente del 12%. Siguiente rango, tengo una fracción básica de 22.418, hoy por hoy tengo 25.638. Y mi techo antes era de 32.783, hoy tengo un límite de 33.738. Y como podemos ver, aquí ya se puede ver un cambio sustancial en el impuesto a la fracción básica. Si bien es cierto, yo cambio a un nivel anterior, sin embargo, en el impuesto a la fracción básica voy a pagar un poco más, manteniéndome en un impuesto a la fracción excedente de un 15%. Para este caso, como habíamos visto cuánto yo tengo de ingresos, tengo 40.700, entonces me voy a ubicar en el rango inmediato superior, en el inmediato anterior, perdón, que es el de 33.738 hasta 44.721. Como podemos ver, antes yo tenía un impuesto a la fracción excedente del 25% y hoy voy a tener un 20%. Yo antes tenía que pagar un impuesto a la fracción básica de 4.612, hoy tendría que pagar 2.571. Entonces, aun cuando yo pueda ver que entre 2.539 y 2.571 es mayor, de todas maneras yo me estoy beneficiando, porque mi nivel al que yo estoy accediendo es al inmediato anterior. Y se puede ver de todas maneras cuáles son los cambios y las variaciones que estoy teniendo sobre la tabla del impuesto a la renta. En comparación con la liquidación del impuesto a la renta que yo tenía para efectos de retención de enero a junio, yo tenía una canasta básica de diciembre de 763,44. Tengo toda esa información, la tengo corroborada aquí. Entonces, evidentemente, yo tendré que tener todo este sustento adicional para tener una manera de probar cómo he hecho el cálculo de la retención, porque en efecto voy a tener empleados que me van a decir, ya con este cambio usted le tiene que retener cero. Y no necesariamente va a ser así, sino que tendré que considerar las cargas que él está haciendo y me va a poner en el formulario de gastos personales. Y esto es súper importante de considerar, que yo tengo que exigir este formulario para julio, y lo aclara la circular 20. Yo tenía un límite de gastos personales de 5.348. Hoy por hoy, digamos que yo sí voy a tener los 15.294 como techo, como habíamos visto. Este es para el rango superior, para el máximo, que vienen a ser 5 cargas o más. Entonces, digamos que yo sí tengo los 15.294 en gastos personales. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me dice? Yo tendré que aplicar la comparación. ¿Cuál va a ser menor? La canasta a enero, que es 764,71, que si bien es cierto no es una gran variación, ¿no? Es $1 algo, pero de todas maneras puede ser que para posteriores años sí sea un cambio drástico. Y entonces la voy a tener que multiplicar
por el rango que me da en función de mis cargas. En este caso son 3 cargas, tendría que multiplicar por 14. La comparación entre las dos, el inferior viene a ser mi techo en función de las cargas y no por el sustento de gastos personales. Ahora, ¿qué pasaría si yo aquí tengo 5,000? De aquí. Entonces, ahí sí tendría un problema, porque tengo un número de cargas que me daría para de 10,000 y solo tengo soportado 5,348 en gastos. Entonces, en este caso yo tendría que tomar los 5,000 por el 18%. Y prácticamente solo me podría tomar de deducción 962. Entonces, en este caso yo sí tendré que tener en cuenta, más allá de que evidentemente el empleado en este caso me entregue sí o sí mi formulario de gastos personales, porque en función de lo que él me esté notificando, yo voy a hacer mi cálculo. Y tengo que tenerlo firmado, si es que es de forma física, en 2 ejemplares, y si no, en forma digital, pero tengo que tener este documento. Caso contrario, yo tendré que hacer, tomar como que tiene 0 cargas. Entonces, partiendo de esa premisa, el mismo ingreso, yo tengo $44,000 de base imponible. ¿Cómo determino esto? Porque tengo el ingreso anual, producto de mis remuneraciones, más mis bonificaciones, menos las deducciones, que en este caso es del aporte al IES. Digamos que en este caso no tiene utilidades. Ese sería mi ingreso, los 44,000, que viene a ser el mismo ingreso que tendría hoy por hoy, a partir del mes de julio. Tendría que tomar los rangos establecidos en la tabla. Antes eran 43, hoy por hoy son 33. Entonces, evidentemente aquí hay un cambio sustancial, ¿no? Antes yo tenía un impuesto a la fracción excedente del 25, hoy por hoy voy a tener un 20, como les había dicho. El excedente sería 2,071,97, el impuesto a la fracción básica, los 2,571, lo que me da un impuesto causado de 4,642,97. Y es aquí lo importante de cómo me tomo esta deducción, este beneficio, este crédito tributario post liquidación de mis gastos personales. Entonces, si es que en algún punto lo veo retrospectivamente, ¿me beneficia? Por supuesto que me beneficia. Porque antes yo tenía un crédito tributario de 534, porque evidentemente mis ingresos en este caso eran superiores a 24,000, entonces yo tenía que tomar máximo una rebaja de un 10%. Entonces, hoy por hoy tengo un 18% producto de la comparación. Y el valor a pagar va a ser 2,715,90. Antes habría pagado hasta el cierre del ejercicio 4,314,91. Evidentemente, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Considerar que a mí ya me retuvieron, o que ya le retuve, en este caso al empleado en relación de dependencia, 2,157,46. Ahora tengo un saldo pendiente de 558,44, es decir, que dividiendo para el resto de meses, tendría que tomar únicamente una retención de 93,07. Entonces, esto es súper importante que yo tenga muy claro, porque por efectos de sustento que voy a tener que soportar como empleador, es mi formulario de gastos personales que me entregue cada uno de los empleados. Si no lo tengo, pues lastimosamente, como les decía, tendré que tomar un valor con 0 cargas y evidentemente va a seguir siendo gravoso más allá de que el empleado me cuestione cuánto le estoy reteniendo. Tengo todos los argumentos para demostrar que realmente es por falta de toda la información que tal vez no tenga soportada por parte del empleado. ¿Hay alguna consulta?
Entonces, si es que no tenemos alguna consulta, voy a pasar un poquito más a lo que es la resolución y al final igual podemos abrir el espacio de preguntas. Como les decía, tenemos la resolución 20 del 2023, que básicamente son las normas para la aplicación de la rebaja del impuesto a la renta por concepto de gastos personales. Y aquí tengo que considerar que tengo varios articulados que me hablan de las obligaciones que tendré como empleador, de las que tendré como trabajador, de los efectos que tengo que exigir sobre el formulario, entre otras, ¿no? De cuándo será la retención, cuáles son las casuísticas especiales para la provincia de Galápagos. Entonces, como empleador, tengo que actuar como agente de retención, sí o sí. Tengo que seguir haciéndolo y tendré que considerar que si es que en algún momento yo tengo un empleado que se incorpora a mi staff, entonces, ¿qué tendré que exigirle? Evidentemente, el formulario que venga, la liquidación del impuesto que tenga en relación de dependencia del anterior empleador, para yo poder considerar esos ingresos en el caso de que sea o no un objeto de retención, porque puede ser que yo antes ganaba 1.000 y evidentemente tal vez no me estaban reteniendo o ganaba 900 y hoy por hoy vengo a ganar 3.000. Entonces, evidentemente tengo que incluir como parte de esos ingresos para poder determinar realmente si es que ahora sí voy a ser objeto de un impuesto a la renta, producto de mi incremento salarial, de mi incremento en los ingresos grabados. ¿Tengo que considerar la rebaja de gastos personales para el cálculo de la retención? Sí, evidentemente, pero como hago hincapié en esto, todo viene vinculado al formulario de gastos personales. Y aquí, con respecto al trabajador, tengo que considerar que tengo que presentar el formulario de gastos personales en febrero. Por esta vez tendré que presentarlo en julio, sí. Es un nuevo formulario y evidentemente es el que tengo que presentar para poder ser objeto de esta liquidación, que ya lo vamos a ver. Tengo que presentar el número de cargas familiares. Aquí, en el caso de los padres, es con el consentimiento de los padres. ¿Qué pasaría si yo tengo mi papá es un pensionista, es un jubilado? Tendré que considerar que posiblemente en el reglamento hagan la aclaración de un techo o definitivamente lo dejen abierto. Este consentimiento ya vamos a ver qué esquema tiene, qué formato tiene. Y tendré que comprobar que estas son mis cargas familiares. Como les había dicho, tiene que ser la resolución, si lo dice, con copias de la cédula, en la que se identifique que realmente es mi cónyuge o tenemos una relación de hecho, que no tenga ingresos grabados. Esto es súper importante y aquí hay una aclaración que hace la resolución que dice básicamente que qué va a pasar si es que yo tengo un dependiente y este dependiente, por poner un ejemplo, para hacerlo más sencillo, ¿qué pasaría si yo tengo una hija? Mi hija tiene menos de 21 años y se casa con un militar. Entonces, tal vez hasta el cierre del año ella no trabaje y siga siendo mi dependiente, más allá de que dentro de ese matrimonio o esa relación de hecho exista, posiblemente el militar no la considere o si él la considera yo tengo que sacarla de mi detalle de gastos y tendré que excluirla como un dependiente. Si no, la podré cargar porque todavía no tiene ingresos grabados. Pero ¿qué pasa si tengo un hijo y este hijo comienza a trabajar en diciembre, el 28 de diciembre del ejercicio en curso y ya tiene el aporte al IES? Entonces, evidentemente, todos los gastos que me tomé de esa persona tendría que excluirlos, porque lo que me dice es que si es que tengo ingresos grabados, tendré que automáticamente excluir. Entonces, evidentemente, ¿qué consideraría yo que se debieron de haber puesto ciertos rangos, ciertas declaraciones? Pero lo que dice es una exclusión automática. No me puedo tomar la misma carga dos o más contribuyentes, como ya lo habíamos dicho.
Y con respecto al formulario, tengo que exigir el nuevo formulario que se va ahora en julio. El empleador tendrá que reliquidar la retención en función de la LEFAM. Como habíamos visto en el ejemplo, se puede ver el impacto en la reducción del impuesto a la renta, tanto por tabla de impuesto a la renta, como por el efecto mismo de la liquidez que le voy a ir descontando al empleado para los siguientes meses. Y los valores retenidos no podrán ser compensados, es decir, que yo no puedo decir, bueno, como te retuve en exceso, te voy a compensar. No. Evidentemente, quien tendrá que ver al final del impuesto a la renta si tuvo o no un crédito tributario será, en este caso, el empleado. Con la connotación de que esta circular adicionalmente me habla que si yo no tengo un cambio de empleador, no tengo un cambio de cargas, no tengo un cambio en los gastos personales y está correctamente liquidado, y creería que es por un tema de simplicidad administrativa, lo que me dice es que automáticamente la retención pasa a ser el reemplazo de mi formulario de impuesto a la renta de persona natural, lo cual me parece fantástico porque realmente a veces eso genera una carga adicional que en muchos de los casos para muchas personas es hasta muy difícil de liquidar. Otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta por esta resolución es la rebaja para el régimen especial de la provincia de Galápagos, que básicamente aquí lo que me dice es que la canasta básica se multiplicará por el índice de precios al consumidor especial de Galápagos. El INEC es el que regula, el organismo de control que regula esto. Básicamente, la canasta básica o el índice de precios para Galápagos es un 80% superior al de país, entonces hay que tener esas consideraciones. Otro requisito de aplicación para la rebaja es haber permanecido en la provincia al menos 183 días calendario o más consecutivos o no. Y ahí tengo que tener dos connotaciones importantes, que es que sea en el mismo ejercicio o que sea en un lapso de 12 meses dentro de 2 periodos fiscales continuos. Entonces, esto básicamente es casi como que el tema de residencia, ¿no? Entonces, esas connotaciones las tendré que tener en cuenta para liquidar en esta provincia. Hoy por hoy ya se encuentra publicado dentro de formularios e instructivos de la página del Servicio de Rentas Internas el modelo de carta de consentimiento que tendrán que tener los padres, que como les había dicho, sí o sí tendré que tener la aprobación de mi padre que sea dependiente, que sea un pensionista, o de mi madre que no tenga relación de dependencia, y que es lo que tiene que decir. Aquí la administración tributaria ya lo ha dejado en claro, tiene que tener los nombres y apellidos completos del padre, con número de cédula, y debe declarar que no percibe ingresos grabados y que es un dependiente de su hijo. Creería yo, y esto es muy personal, que hay casuísticas que no se consideraron adicionalmente, como por ejemplo cuando tienes un nieto que tal vez está bajo tu tutela de protección. Entonces, ¿qué pasa sobre esos nietos que en algún punto no son dependientes de sus padres? Entonces, puede ser que tenga un hijo con problemas económicos, que lo haya abandonado y esas casuísticas no se consideraron, o un sobrino. Entonces, no se consideran en esos casos y creería que eso debería de ser aclarado, pero no tenemos sobre eso un silencio. Ahora, otra de las reformas que tenemos es el impuesto a la renta único a los operadores de pronósticos deportivos, que básicamente en este caso lo que busca es un fin recaudatorio, que evidentemente más allá de la renta que está dejando de percibir, es por efecto de los consumos que voy a tener por efectos de apuestas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el hecho generador en este caso? Es sobre los ingresos percibidos que tengan las operadoras de pronóstico deportivo, sea a través de internet u otros medios. ¿Quiénes van a ser los sujetos pasivos? Las operadoras de pronóstico deportivo, sean personas naturales o sociedades. En el caso de que sea un sustituto del impuesto, serán los usuarios de las plataformas quienes tengan que cubrir este impuesto.
Cuando el operador no es residente, entonces, ¿qué es lo que yo tendré que hacer? Sí o sí, pagar el 15% adicional, que es la tarifa, en este caso, de este régimen. ¿Cómo van a...? La norma ya establece cuál va a ser la base imponible para estos dos casos, tanto de residentes como de no residentes. En el caso de residentes, tendré que tomar el total de los ingresos más comisiones, incluido comisiones, y eso la ley sí lo dice, menos el total de premios pagados en el periodo, siempre y cuando se haya practicado la retención al momento del pago del premio. Entonces, si no la practiqué, no me podré deducir este premio pagado. Y aplicar la tarifa única, que vendría a ser el 15%. Y en el caso de no residentes, la base imponible será el total de los valores pagados en cada transacción. Entonces, automáticamente van, en el momento en que yo haga la apuesta, tendré que asumir el impuesto. Este régimen único para operadores de pronóstico deportivo entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2024. ¿Cómo se va a ejecutar, por así decirlo, estas obligaciones, estas declaraciones? Para residentes será una declaración mensual. El plazo y la forma lo va a establecer el Servicio de Rentas Internas a través de resolución. Para no residentes, el momento del pago, como decíamos, de la operación. Y van a ser, en este caso, las empresas de cobro, los couriers, revisas del exterior, tarjetas de crédito y tarjetas de débito, quienes tengan que hacerse cargo de este cobro de impuestos. En el caso de las empresas de courier, tendrá que ser la declaración y pago conforme lo establezca el Servicio de Rentas Internas, y en las tarjetas de crédito y débito, las emisoras percibirán el monto correspondiente a tributo. Es decir, el momento en que pague, tendrán que retener ese valor y cargarlo al cuentaviente, y en su efecto tendrían que declararlo al siguiente mes, de igual manera como lo establezca la administración. Adicionalmente, aquí un paréntesis sobre lo que son servicios de aquí tendríamos que considerar ya los cambios del RIMPE. Aquí hay unas aclaraciones y unas inclusiones nuevas para lo que son exclusiones. En el servicios profesionales y personas, aquí dice claramente personas naturales y sociedades, ya lo aclararon, no podrían estar sujetas al RIMPE. Evidentemente fue una de las cosas que en su momento no fue aclarado y que fue aclarado a través de resolución. Entonces, hoy por hoy ya la norma lo dice. En el caso de transportes, se excluye a los taxistas y también se les faculta a que no estén dentro de facturación electrónica. En el caso de comisionistas se aclara, regímenes especiales ya lo teníamos. Este se incluye, que es producción, importación y o primera etapa de comercialización de bienes y servicios grabados con ICE. Entonces, si por ejemplo yo soy una empresa o una empresa chiquita o una empresa pequeña que se dedica a la fabricación de cerveza artesanal, evidentemente no podrá estar en el RIMPE, porque es un bien grabado con ICE. Artesanos se excluyen para que ellos regresen a régimen general y puedan hacer uso de sus beneficios tributarios en protección de la ley del artesano. En el caso de receptores de dividendos, enajenación de derechos representativos de capital o rendimientos financieros, estos tienen que ser liquidados conforme a su régimen. Pero ojo, esto no es una causal de exclusión del régimen RIMPE. Entonces, si yo tengo dividendos, tendré que liquidarlos conforme su régimen normal, pero mi actividad comercial adicional que yo tenga, tendré que liquidarla en RIMPE si es que no está dentro de las exclusiones. Quienes desarrollen o tengan en su RUC actividades excluyentes, así ejerzan actividades no excluidas, entonces lastimosamente tendrán que someterse al régimen general. Uno de los cambios importantes del RIMPE es como estaba antes. Evidentemente aquí teníamos de 0 a 20,000, teníamos un impuesto a la fracción básica de 60. Esto fue lo que en octubre
fue por sentencia constitucional determinado como inconstitucional, valga la redundancia, porque si bien es cierto no tenía un límite, es decir, que si yo facturaba cero o tenía cero de ingresos, igual tenía que pagar $60, lo cual lo convertía en una tributación un poco agresiva y hasta confiscatoria. Al declararse como inconstitucional, se pone un nuevo rango de 0 a 2.500 en un impuesto a pagar de 0, de 2.500 a 5.005, de 5.001 a 10.000, 15, de 10.001 a 15.000, 35, y de 15.001 a 20.000, $60. Entonces lo que hace es buscar una equidad tributaria, una progresividad conforme al artículo 300, para que yo tribute en función de lo que voy generando. En este caso, si los ingresos, si supero los ingresos de 300.000, los ingresos dentro del régimen impositivo, antes que era lo que yo tenía, pagaba conforme a la tarifa marginal del último rango. Entonces, digamos que yo, en el caso de emprendedores, hubiera tenido 300.000 con 300.000, $1, entonces yo tenía que haber pagado la tarifa marginal sin considerar deducciones, sin considerar evidentemente diferidos y demás. Entonces, de alguna manera era bastante fuerte la carga que podría haber tenido en su momento, inclusive superior a si lo hubiera hecho dentro de un régimen general. Entonces, ¿qué es lo que busca ahora? Es que al cierre del ejercicio, si los ingresos son superiores a 300.000, se debe declarar y pagar en el régimen general. Entonces, ¿qué sería aquí recomendable? Que las sociedades que se encuentren dentro de RIMPE, evidentemente, tengan un descriptivo vayan ya, si su proyección es esa, vayan llevando tal vez una contabilidad y puedan ir determinando si es que en algún punto van a tener efectos de deducciones adicionales, impuestos diferidos y demás. La tabla de emprendedores evidentemente cambió también, y aquí personalmente considero que hay un silencio, ¿no? Por así decirlo. Comienza con el límite inferior de 20.000 y llega hasta 50.000, pero ¿qué pasa de 0 a 20.000? Entonces, en emprendedores, si estamos hablando de sociedades, se entendería que sería 0, pero tendríamos que esperar tal vez alguna aclaración. Sin embargo, la tabla comienza desde 20.000. Entonces, evidentemente es progresiva como ya lo habíamos visto, y prácticamente se mantiene, excepto en este rango de aquí que ya cambia. En el artículo 97.5 se elimina el inciso que dispone antes de la LEFAM, que era lo que me decía, me hablaba de la vigencia del RIMPE, y me decía que los contribuyentes que inicien actividades y no estén excluidos del RIMPE deberán inscribirse en este régimen desde el primer año de operaciones. Entonces prácticamente me obligaba. Hoy por hoy, ¿qué es lo que me dice? Que si el contribuyente supera los 300.000 de ingresos brutos del primer año de operaciones, se somete al régimen ordinario de impuesto a la renta a partir del siguiente. Entonces, esto más bien es como que una reforma que aclara y a su vez es mucho más vinculada al tema de la declaración del impuesto como tal. ¿Cuáles son los deberes formales del RIMPE que adicionalmente se reformaron y se incluyeron? Que los negocios populares llevarán un detalle de ingresos y gastos. Los emprendedores podrán estar obligados a llevar contabilidad o no, dependiendo evidentemente de si cumplen las condiciones normativas. Y si no, llevarán un detalle de ingresos y gastos. Y como les decía, o sea, en algunos casos, si mi proyección es mantenerme tal vez menos de 300.000, evidentemente lo más natural sería que lleve un detalle de ingresos y gastos, pero si mi proyección es crecer y superar mi nivel de ventas, ser exportador habitual y demás, entonces lo recomendable sería que yo ya vaya tomando una consideración de llevar una contabilidad y ver si es que en este año voy o no a superar esos límites. Entonces, evidentemente ya no me sometería al RIMPE, sino que tendría que ir liquidando mi impuesto a la renta en un régimen general. Tendrán que emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. No son obligados a actuar como agentes de retención de renta IVA, como que se mantiene.
Con respecto a la declaración y forma de pago, antes de la LEFAM, el impuesto a la renta se liquidaba hasta marzo. Ahora con la LEFAM, el impuesto a la renta se liquidará hasta junio. Entonces, como que de alguna manera le da un poco de espacio para poder liquidar sus obligaciones los meses posteriores. En este caso tenemos antes del LEFAM, ¿qué norma regulaba al RIMPE? La resolución 4 del 2023, hoy por hoy estaría pendiente, tendríamos que ver qué es lo que va a pasar. Multas de intereses y recargos, que era lo mismo, esto sí se mantiene, si yo me retraso, evidentemente no me exime de las obligaciones accesorias que pueda tener. Con relación al IVA en RIMPE, entonces en el caso de los emprendedores, tendré que considerar los emprendedores deberán gravar con IVA en las transacciones de bienes y de derechos y prestación de servicios normalmente. El impuesto generado deberá ser liquidado y pagado en los plazos previstos en el reglamento. Y en el caso de negocios populares, las transferencias de bienes muebles de naturaleza corporal, prestación de servicios, efectuadas por negocios populares están grabados con tarifa 0% de IVA. Entonces, eso como que se mantiene. Los negocios populares no presentarán de IVA. Con relación a retenciones en RIMPE, entonces aquí tenemos que, en el caso de emprendedores, por pagos con tarjetas de crédito, tarjetas de débito u otro medio electrónico, se practicará la retención de IVA y renta a emprendedores. En el caso de negocios populares, los pagos efectuados de emprendedores estarán sujetos a retenciones en la fuente de IVA y en renta en los porcentajes establecidos por el SRI. Tendríamos que esperar. Y los pagos efectuados de negocios populares no serán objeto de retención. Algo adicional que se reformó es con respecto a la información tributaria. La información y las declaraciones de terceros o de responsables ahora tienen el carácter de reservado y son utilizados para fines netamente del servicio de rentas internas. Todo lo que sea relacionado con obligaciones tributarias, planes y programas de control. Si bien es cierto, antes podíamos como que buscar a una persona y ver cuánto de carga impositiva había declarado y había pagado, hoy por hoy se reforma esto a nivel de código tributario y ya es información privada. Aquí nada más quisiera ver el formulario de gastos personales. Decía, aquí hay una aclaración que lo hace la misma administración tributaria y dice que corresponde a la remuneración mensual unificada multiplicada por el tiempo en la institución en el periodo 2023, no descuenta el valor del aporte al IES. Entonces, evidentemente aquí yo tendré que verificar que los empleados sobre los cuales me van a entregar el formulario de gastos personales haya incluido todos sus ingresos, más allá de que por efectos del cálculo yo tendré que descontar el aporte al IES. Esto es netamente por la trazabilidad que quiere mantener la administración tributaria para poder comprobar que los ingresos que tengo versus los que a la final me van a ser objeto de retención y voy a liquidar sobre el formulario de impuesto a la renta de personas naturales son los correctos. Como les había dicho, si es que yo no tengo otros ingresos adicionales y no tengo cambios en las cargas y no tengo cambios sobre los gastos personales, evidentemente mi retención suplirá mi formulario, sí. Pero ¿qué pasa si yo tengo ingresos adicionales por servicios profesionales o por lo que fuere? Entonces, adicionalmente tendré que liquidar ahí sí mi impuesto a la renta. Aquí tengo los gastos, en este caso yo me estaría tomando los 10,000, lo que habíamos visto por efectos de la comparación. Mis gastos personales son superiores a las canastas multiplicadas por mis cargas y por el rango que me da la administración, que me da la ley, perdón. Tendré que poner, este es el cambio importante, si tienen enfermedades catastróficas y si cuántas cargas familiares tengo. Aquí automáticamente estoy diciendo cuántas voy a considerar por efectos de mis impuestos. Entonces, es una manera de desvincularme a mí como empleador la obligación de si yo
considero una, dos, entonces aquí automáticamente es responsabilidad del empleado lo que me está diciendo y es por esta razón que es importante que yo exija este formulario. Automáticamente me está dando el valor del cálculo de la retención que viene a ser el mismo que nosotros tenemos calculado. Eso sería todo de mi parte. Creería que vamos a las preguntas. Viendo la cámara. Déjame. Sí, Carmen tiene una consulta. Por favor, si puede continuar. Sí, buenos días. Buenos días, Tengo una pregunta, mi nombre es Jorge. Jorge. ¿Qué pasaría en el caso de que un cónyuge tiene una afiliación voluntaria al IES y obviamente no tiene ingresos? ¿Cómo le considerará eso a nivel del SRI? Gracias, Jorge, por tu pregunta. Entenderíamos que más allá de la afiliación voluntaria, evidentemente, eso sí se puede probar. Como tal, no percibe ingresos. Entonces, en ese caso, más allá, si es que no existe una aclaración en el reglamento que debería de existir, evidentemente se puede probar que no tiene ingresos grabados y que a la final quien está haciendo uso o quien está sustentando y soportando todos sus gastos y su manutención como tal, en este caso es el otro cónyuge, el que sí tiene ingresos grabados. Gracias. A ti, Jorge, gracias. ¿Alguna otra Buenos días. pregunta? Sí. Buenos días. Sí, quería hacer una consulta. En el caso de que se ponga como dependientes a los padres, pero que tengan una jubilación de un sueldo considerable, o sea, ¿va a haber algún límite de los sueldos de jubilación que tengan los padres para que sean dependientes o en este sentido cualquier sueldo que tengan, no importa, puede ser dependiente? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Lorena. En realidad no tenemos aclaración al respecto. Creeríamos que sí deberían de aclarar este tema a nivel de reglamento. Hoy por hoy tampoco lo han hecho ni siquiera en la circular 20, entonces evidentemente todavía es un campo un poquito oscuro. Creeríamos que sí debería de haber o que va a haber un límite. Si es que no hay un límite o una aclaración, porque consideramos que el reglamento es netamente aplicativo, entonces, ¿cuál sería el criterio? Que no existe un límite, porque dentro de lo que no esté eximido o excluido de la norma, entonces es permitido para el contribuyente. Claro, porque hay dos temas en esto de las jubilaciones o de las personas de la tercera edad. Por ejemplo, yo tengo justo el caso de que tienen un sueldo más de $2,000 cada papá, o sea, el papá 2,000, la mamá como 1,400. Entonces, dentro de esto, los gastos personales de los jubilados también sacan las facturas y hacen devolución de IVA también de sus gastos. Entonces, ya no deberían sacar las facturas a nombre de ellos, sino deberían ser las facturas a nombre de, en este caso, la persona que va a ser el responsable de sus gastos. Entiendo eso, ¿verdad? No, aquí para aclarar nada más dos cositas. Ajá. El IVA no tiene nada que ver con la renta. Entonces, evidentemente, ellos están sacando las facturas de su nombre, podrían seguirlo haciendo. Y aquí hay ¿Ya? que considerar que lo que me dice la norma es que yo los puedo considerar como dependientes. Entonces, la facturación sí podría estar a su nombre. No hay una aclaración hasta el momento. Y hasta como teníamos la ley antes, evidentemente yo podía tener un hijo. Este hijo, digamos que tenía la factura de la universidad a su nombre, por efectos de la facultad o de la universidad como tal, lo sacaban casi siempre a nombre del estudiante. Entonces, Ok, yo sí. me podía Ujú. tomar ese gasto, sí me lo podía tomar. Entonces, entenderíamos que como está retrotraída la norma, se estaría entendiendo que no hay problema con que la factura esté a nombre del dependiente. Ya. O sea, se va a seguir manejando igual, pero sí va a estar dentro de dependientes en el caso de que acepten para esto del impuesto a la renta. Correcto, pero tendrías que registrar este dependiente, Lorena.
Pero, por ejemplo, en este caso es de una persona natural, o sea, por ejemplo, es el representante legal. Entonces, no es de personas bajo relación de dependencia como tal, como empleado, sino es el gerente que está afiliado como representante, pero que tiene para sus gastos personales del impuesto a la renta, pues ahora le va a incluir a los papás como dependientes. Si es que ellos no tienen ingresos grabados, podría considerarlos como dependientes. Claro, claro. Entonces, para personas naturales, no, o sea, que tengan un rubro independiente, no necesito tener el formulario de gastos personales, sino ya es en base a su movimiento. Claro, Pues ya, exacto. Es es que ellos gratuito. tienen al final que declarar Claro, todo porque en este de marzo. formulario Entonces es para, tendrán que considerar todos sus ingresos. claro, justo Sí, eso. pero el cálculo, o sea, la tabla del impuesto a la renta, aquí súper importante lo que acabas de decir, yo tengo que considerarla para mi liquidación de impuesto como persona natural, independientemente de si estoy en relación de dependencia o no. Exacto. Ya. Muy amable. Gracias. A ti, Lorena. ¿Alguna otra pregunta? No, no hay más. Sí, buenos días, ¿me escucha? Sí, Carmen. Por favor, me acabo de descargar el formulario de gastos personales que de acuerdo a la página que ustedes pusieron ahí el link. Y tengo una duda nada más que me aclaren porque en este formulario, en el casillero 103 que corresponde al ingreso con este empleador, en el comentario ya no dice décimos tercero, cuarto y fondos de reserva. Lo que me dice es, corresponde a la remuneración mensual unificada multiplicada por el tiempo en la institución en el periodo 2023, no descuente el valor de aporte al IES. Correcto. Si bien es cierto, no te dice eso, entenderíamos que ahí te está diciendo todo el total de ingresos. Entonces, como podemos ver, también es parte de tus ingresos el 13º, 14º, pero es un ingreso exento. Entonces, esas son otras consideraciones. O sea, deberíamos interpretar como que debe ir ingresos exentos y grabados. Correcto. Se entendería que ahí va todo el total de tus ingresos. Pero, evidentemente, como tú eres un agente de retención como empleador, vas a tener que considerar el ingreso grabado menos el aporte al IES. Pero eso ya es para efecto del cálculo de la retención. Pero el formulario de gastos personales, que es vinculante a la persona natural, tendría que ir todos los ingresos. Ok, gracias. Buen día. Buenos días. Muchas gracias por la explicación, bastante buena. Te agradezco por todo. Una pregunta, Gracias por eso. ¿será posible que nos puedan enviar el ejemplo en Excel para poder utilizarlo? Sí, justamente si ustedes nos dejan los correos, el nombre y en el chat, nosotros podríamos ayudarles con la información. Muchas gracias. Creo que eso sería todo. Agradecerles por la participación, por sus preguntas. Cualquier duda, inquietud, nosotros, Ecovis Ecuador, queda totalmente abierto ante cualquier inquietud y algún tema que necesiten, estamos para apoyarles. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Muchas gracias. 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 Excelente día. Gracias.